adoración a ti, Señor. Aquí estoy. Queremos glorificar tu nombre en todo cuanto hagamos, porque tu palabra escrita se refiere de esa manera, que en todo glorifiquemos a Dios. Hoy dispuesto estoy, dígale, quiero ir, envíame a mí. Dígale más fuerte, envíame a mí. Te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza en esta mañana, porque tú eres Dios. Amén, amén, aleluya, aleluya. Vea que todos nuestros días como cristianos son bastante importantes. Todos nuestros días, todos los días son importantes como cristianos. Pero también hay días en que son importantes en una condición como personas. Y hoy es un día importante en nuestra condición como ciudadanos. Es un día importante. Hoy se elige quién va a ser la persona que va a dirigir nuestra nación durante 6 años. Es un día muy importante para nosotros, como cristianos y como ciudadanos también. ¿Sí? Y nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidades cívicas, así como tenemos responsabilidades espirituales, sociales y familiares, laborales, también tenemos responsabilidades cívicas. Y en este día hay una responsabilidad cívica bastante importante en la vida de todos y cada uno de nosotros. Como ciudadanos, y más déjeme decirle, como ciudadanos cristianos. Vea este pasaje que dice la palabra de Dios referente a eso. Si quiere sentarse, vea lo que dice la palabra de Dios en este pasaje que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21. ¿Por qué no lee junto conmigo y lo dice de una manera audible y clara? Sí, este pasaje dice: diga junto conmigo, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones en virtud. ¿Escoge quién dice? Escoge tú varones en virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Fíjese la palabra que dice: ¿escoge qué? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Lo que hagamos nosotros glorifica a Dios. Todo lo que hagamos debe de glorificar y honrar el nombre de Dios. La participación que usted tenga ahora como un ciudadano en una responsabilidad civil debe de honrar a Dios. Entonces nosotros debemos de saber que debemos de razonar. De una manera razonable tenemos que ver dentro de lo que es la participación que vamos a tener para elegir nosotros, porque nuestra participación cuenta como cualquiera de todas las demás personas en la nación. Pero debemos de tener una responsabilidad y debe de fundamentarse en los principios de Dios. Nosotros debemos de escoger ese tipo de personas para poder que gobiernen, porque van a estar en gobierno sobre su vida y sobre la mía. Y no solamente de usted y de mí, sino sobre toda la nación. Nosotros como cristianos debemos de razonar sobre estos valores y estos principios que marca la Escritura y nosotros poder ver, ¿sí?, quién es la persona más adecuada y más correcta para esto. El voto es individual. Usted decide por quién votar.
Nadie le puede imponer por quién votar. Nadie le puede exigir ni le puede obligar a que usted vote por alguien. Pero sí usted tiene que ser consciente y tiene que razonar a quién va a emitir la situación de la elección que usted tomó. Lo único que nosotros debemos de ver es que sea conforme dice la palabra, no conforme a argumentos, no conforme a condiciones, no conforme a circunstancias, no conforme a la situación de lo que puedan influenciar en nosotros o no influenciar. Es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Busque usted entre esos personajes quién se apega más a estos principios. Nuestra responsabilidad es elegir, así como dice la palabra de Dios, varones de verdad, ¿sí? Temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, varones de virtud. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. ¿Sí? ¿O nos manipula Dios a nosotros? ¿A quién manipula Dios? Dios no nos dice, o alguien en sus sueños o en su sentir o en la noche habló con Dios y Dios le dijo, yo quiero que votes por este. Yo creo que no. Nos da libre albedrío y nos da la libertad de poder nosotros decidir por quién vamos a elegir o a quién vamos a elegir. Y es conforme lo que usted vea, lo que usted piense y lo que usted esté sintiendo. Pero lo que dice la palabra es que lo hagamos conforme a sus principios. Hágalo por la persona que usted elija. Nada más considere esos principios que vienen de parte de Dios. Esas personas deben de ser las que deben de ser elegidas. Amén. ¿Está de acuerdo con Dios? ¿Está de acuerdo con Dios? Amén. Que este sea un día de relevancia en nosotros. Podamos manifestar nuestro sentir, pero no un sentir emocional ni un sentir nada más por hacerlo, sino reflexionando sobre lo que dice la palabra de Dios. Bien, oremos por este día y que todo salga conforme a la voluntad y los propósitos de Dios, que sea un evento transparente, que sea un evento en donde las cosas salgan correctamente, que sea un evento totalmente tranquilo y en paz, y que sobre todo se manifieste para gloria y para honra de Dios también. Sí, ¿por qué no cierra sus ojos y levanta una oración sobre esto? Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo hoy, como iglesia cristiana Vida Divina, levantamos oración y como ciudadanos con una responsabilidad civil, te pedimos que pongas tu gracia en nosotros y que nuestra decisión sea como cristianos en un pleno raciocinio y en beneficio de los valores morales correctos y que traiga el bien para toda la ciudadanía y toda nuestra nación. Damos gracias porque nos das el libre albedrío, pero también nos das la posibilidad de hacerlo con responsabilidad, conforme son tus fundamentos y tus valores establecidos en la palabra escrita. Damos gracias por este día, bendecimos todos los lugares que están siendo ocupados para esto, bendecimos la responsabilidad de cada persona que está participando en esos lugares y también bendecimos la vida de cada persona que va a ir a participar para elegir y dar su lugar a una de estas personas en los diferentes rubros en los cuales están siendo elecciones, tanto como presidente de la República, como presidentes municipales, como senadurías y también, ¿qué otra cosa es? Diputados federales, diputados y senadores federales también. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Vea usted que a través de los tiempos se va instalando con una relativa progresividad, de una manera continua, el orgullo humano, la tecnología, el cientificismo, y pareciera que estas cosas están tomando un auge más notorio que la revelación
de Dios sobre la humanidad. Pareciera que estas cosas quisieran sobrepasar la revelación de Dios sobre la humanidad. El humanismo es una situación constante, el humanismo está influyendo de una manera bastante progresiva y continua en las personas. La corrupción moral va creciendo de una manera alarmante y es una realidad en todas partes y en muchas personas en la tierra. Se ha estado erigiendo más y con más frecuencia el humanismo en los hombres. Si nosotros somos cristianos, debemos de considerar cómo deberíamos de manifestarlo y cómo deberíamos reflejarlo ante el mundo. Porque si somos cristianos para algo. Somos cristianos por Dios, pero somos hechos cristianos para algo en la tierra. Y como cristianos nosotros debemos de saber y estar bien entendidos cómo podemos reflejar ante el mundo el hecho de que nosotros somos cristianos. Porque es cierto que el cristiano marca diferencia. Pero entonces usted y yo tenemos que marcar diferencia. ¿Ante quién tenemos que marcar diferencia? Ante los propios cristianos, ante nuestros propios hermanos, porque muchas veces pareciera que así debería de ser, y más en estos tiempos que llegan de esta manera de elección. Parece que como cristianos estamos compitiendo entre nosotros mismos, y pareciera que nosotros como cristianos debemos de reflejarnos entre los mismos cristianos, estando en desacuerdo y estando en situaciones que nos dejamos influenciar por un montón de cosas que salen en la situación de las redes sociales. Sin saber si son ciertas o si son falsas, nosotros nos apegamos y nos influenciamos por esas cosas. ¿Cómo podemos nosotros reflejar nuestra condición cristiana ante el mundo? ¿Cómo podemos reflejar realmente que somos cristianos? Como cristianos no debemos de compartir los valores mundanos, ni tampoco debemos de participar de ellos. La palabra es muy clara, la palabra es bien precisa y es bien firme. Nosotros no debemos de mezclarnos con las cosas mundanas, ni tampoco debemos de participar en ellas. Cierto que estamos en el mundo, pero cierto también que no somos del mundo. Estamos en el mundo por una razón de Dios, no porque usted y yo hayamos elegido estar en el mundo. Dios tiene sus propósitos en usted y en mí por qué estamos en el mundo. Pero es clara la palabra y nos dice que inclusive Jesucristo le dice al Señor, ¿sí? No los saques del mundo, sino apártalos del mundo. Nosotros permanecemos, estamos ahí. Pero no es con el propósito de participar de sus cosas. Es con el propósito de reflejar nuestra condición de cristianos e hijos de Dios. ¿Quién dice amén a esto? Hoy vamos a hablar algo muy relacionado con esto. A mí me llamó la atención toda la vida de cristiano, no tengo tantos años, tengo 16. Son pocos. Para mi edad son pocos. Ya llegué muy grande. Pero estos años me han hecho reflexionar y me han hecho entender bastantes cosas. Pero lo que hoy vamos a tratar, el tema que vamos a tratar, y quiero que ponga mucha atención sobre esto, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. La palabra está escrita sobre esto que vamos a hablar hoy. En lo personal, Dios me ha confrontado con estas cosas. Y no vamos a referir estos pasajes explícitamente sobre este tema. Vamos a ver otros pasajes, pero nos vamos a fundamentar. Sí, en este pasaje, cuando el Señor dio las bienaventuranzas en el monte, Él dio el sermón de las bienaventuranzas en el monte, sí, para sus discípulos. Y está escrito en el capítulo de Mateo, el capítulo 5 de Mateo. Y después de dar las bienaventuranzas en su sermón, Dios, en el capítulo de Mateo, el capítulo 5, sí, en los versículos 13 al 16, vea junto conmigo lo que dice la palabra. Léala, porque aquí en estos pasajes está escrito lo que vamos a tratar y entender el día de hoy de una manera espiritual y de una manera correcta. Lea junto conmigo y dice: vosotros sois ¿qué? Sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vea qué palabra tan tremenda y tan hermosa. Pero a mí me llamó mucho tiempo pensar y decir que era la luz, pero más me preocupaba la situación de decir que era también la sal de la tierra. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de la sal y hemos escuchado cosas totalmente incorrectas o totalmente desagradables de la sal? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado que sí, te cayó la suerte porque cayó sal en tu casa o porque se derramó sal en la cocina o porque... ¿Cuántas veces nos hemos nosotros, y a poco no nos hemos preocupado cuando no éramos cristianos de eso? ¿Sí? ¿Cómo influenciaba la situación de las costumbres de las personas para que en esos casos nosotros pudiéramos hasta tener temor de que si se había derramado sal en nuestra casa, la mala suerte había llegado y nunca se iba a ir? Bien, ahora vamos a ver conforme a lo que Dios dice y de lo que habla de esto. La sal, desde los tiempos más antiguos es el condimento más usado, es el primero casi de los condimentos o que se usaba con más frecuencia desde la antigüedad. La sal tiene un sabor diferente a todos los demás sabores y también la sal le da un sabor a todas las cosas. Donde caiga sal, hay un sabor. El uso más antiguo de la sal es el de la conservación de alimentos. Era tratada como un producto muy apreciado, muy valioso en los tiempos antiguos. Inclusive llegó a ser llamada como el oro blanco, por lo valioso que representaba la sal. ¿Quiénes de los que estamos aquí les tocó que en su casa salaran el pescado, el mero, o alimentos para dejarlos llenos de sal y dejarlos días ahí para poderlos consumir a los días y que no se perdieran ni que se putrefactaran? Sí, a mí me tocó con mis abuelos y me llamaba mucho la atención porque el mero, el pescado de mero antes se usaba mucho, el mero siempre estaba lleno de sal y cuando lo íbamos a usar estaba como si nada hubiera pasado. Se le quitaba la sal, se echaba las jarrillitas, se le echaban unas verduras, después se hacía una machaquita de mero. ¡Wow! ¿No? Era usada para eso, para salar los alimentos con el propósito de conservar, de que no se pudrieran, de que no se perdieran los alimentos. Pero fíjese que también la sal en los tiempos antiguos se usaba como dinero, se usaba como paga, como salario, salario, de ahí parte la situación de la palabra salario. A los antiguos romanos se les pagaba su trabajo con una pequeña porción de sal. Y esa porción de sal la usaban para echarla en sus alimentos y que se conservaran cuando se iban a la guerra. Pero la paga de su salario se daba a través de un puñado de sal. Las estadísticas relacionan a la sal con un montón de beneficios, con muchos beneficios. Pero si se usa inadecuadamente o en exceso, trae situaciones de enfermedad a nuestro cuerpo. Bíblicamente, desde la antigüedad, la sal también tenía un gran valor como significado religioso. Se usaba en todas las ofrendas que se daban a Dios. En el Antiguo Testamento, todas las ofrendas que se daban a Dios, se usaba la sal. Y era un símbolo para preservar también los pactos que se hacían de parte de Dios. Pactos perpetuos, dice la palabra. Vean lo que dice Números 18, 19.
Pacto de sal, pacto perpetuo, dice la palabra. ¿Sí? Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo. ¿Por estatuto qué? Por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Aquellas ofrendas que se daban en el Antiguo Testamento a Dios, ¿sí?, venían a ser un pacto perpetuo para las descendencias a quienes eran entregadas y para sus descendencias también. Y nosotros venimos de esas descendencias. Hay un pacto perpetuo de sal. ¿Cuánto tiempo nuestra ignorancia y la ignorancia de las personas nos llevaba a creer y a entender que la sal era tan mala como que hasta se usaba para brujería? Y se usa, yo creo, todavía. Pero la palabra de Dios dice que la sal, sí, en nosotros es diferente. Dice que nosotros somos ¿qué? ¿Somos sal de qué? De la tierra. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿a qué se refería Jesús al decirle a sus discípulos que eran la sal de la tierra? ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo, ustedes son sal de la tierra? Y esa misma palabra es para nosotros, porque nosotros ahora somos sal de la tierra. Ciertamente Jesús se refería, sí, a que tenía que ser llevado el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo a toda la tierra, a todas las criaturas. Cuando Jesús les dijo, ustedes son sal de la tierra, se refería a que ellos tenían que llevar la sal, esa sal que decía Dios, para preservar el evangelio, para guardar el evangelio, para que el evangelio permaneciera limpio. ¿En dónde? En toda la tierra. Pero cuando le dijo a aquellas personas, eran un pocos discípulos y la tierra, la extensión de la tierra era bastante grande, ¿cómo podían esas personas solas ser sal de toda la tierra? Llevar el evangelio a toda la tierra. ¿Cómo lo podían hacer si eran pocos? Bien, Jesús al referirse que eran sal de la tierra, les decía que la única manera en que podían lograrlo era que trabajaran como la sal. La única manera que lo iban a lograr era trabajando como la sal. Usted eche un puñito de sal en un vaso, en una cubeta llena de agua y verá cómo inmediatamente esa cubeta agarra un sabor diferente, o agarra más bien sabor. Jesús lo que trataba de decirles era, tienen que trabajar como la sal. Un solo puño de sal extiende su sabor e influye de una manera totalmente progresiva y de una manera totalmente irresistible. No puede usted quitar la situación de la sal. Es progresiva la situación, entre más sal le echa, aquello se vuelve con mucho más sabor. El uso de la sal es para sazonar, para darle sabor a las cosas, para preservar o para preservar las cosas. Así como se preservan los alimentos con la sal, el Señor les decía, tienen que trabajar como si fueran la sal. Sí, un puñado, tienen que hacer todo, extenderse para llevar el evangelio a toda la tierra. Entonces la sal marca y señala diferencia. La sal marca y señala diferencia inmediatamente. Inclusive usted ve que si usted endulza una situación de algo, le pone azúcar y le echa y para poder endulzarlo le tiene que echar como 10 cucharadas de azúcar. Y lo propio todavía se le hace que no está dulce. Pero le echa una pringuita de sal y eso cambia de sabor inmediatamente. Como cristianos somos sal de la tierra. Diga conmigo, soy sal de la tierra. Jesús no dijo que iban a ser sal. Jesús no dijo que íbamos a ser sal. Jesús no dijo que íbamos a entrar en un proceso de ser sal de la tierra. Jesús dijo, ustedes son sal de la tierra. Entonces nosotros, desde que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces ya somos sal de la tierra. Ya estamos preparados por Dios para llevar el evangelio, sí, y extenderlo y guardarlo.
y preservarlo en pureza en toda la tierra. No debemos nosotros como cristianos permitir que el Evangelio sea llevado de una manera simple, sea llevado de una manera light, sea llevado de una manera superficial. Nosotros como cristianos debemos llevar el Evangelio a toda la tierra de una manera poderosa, de una manera firme, conforme la cantidad exacta para la necesidad de cada persona en su vida. El Evangelio debe de ser llevado por nosotros de esa manera. El Evangelio debe ir sazonado con la sal de la tierra. Debe ir sazonado. Usted y yo fuimos puestos y enviados para sazonar el Evangelio en toda la tierra. Para preservar el Evangelio en toda la tierra. Para guardarlo de una manera limpia, de una manera pura el Evangelio. Usted y yo somos llamados a llevar el Evangelio de esa manera. No estar en la situación de las condiciones de estarnos poniendo en contra de los propios principios de Dios, argumentando situaciones que ni siquiera son importantes en el Evangelio, argumentando cosas que traen inclusive situaciones de contienda, de diferencia entre nosotros mismos. No fuimos llamados a eso. No podemos perder nosotros el sentido de lo que somos como cristianos. Nosotros no podemos perder el sentido de cómo podemos reflejarle al mundo lo que Dios hizo en nosotros y para lo que nos envía al mundo también. Somos sal de la tierra para conservar el Evangelio. Somos sal de la tierra para sazonar el Evangelio. Somos sal de la tierra para dar una pureza del Evangelio en la tierra. Somos sal del Evangelio para llevar el Evangelio de una manera poderosa, conforme la necesidad exacta que necesite cada persona en la tierra. Como discípulos de Jesucristo, debemos de hacer lo mismo que hace la sal. Conservar, sazonar y preservar. Diga conmigo, conservar, sazonar y preservar. Nosotros debemos hacer como la sal. Por eso Dios dijo, ustedes son la sal de la tierra. Van a ir y van a sazonar toda la tierra. Van a ir y van a preservar mi Evangelio en toda la tierra. Van a ir y van a hacer que se guarde el Evangelio en toda la tierra. Esa es su condición y mi condición como cristiano. No es la condición del mundo. No es la condición de las personas que no están en el Evangelio. Es la condición de usted como un hijo de Dios. Todo discípulo verdadero de Jesucristo no debe de manchar su vida con la contaminación del mundo, mucho menos convertirse a ellos. Nosotros como cristianos no debemos de manchar nuestra condición de cristianos con las cosas del mundo, menos convertirnos a ellos tampoco. La palabra de Dios dice que debe de ser al revés. No te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. El que tú seas sal en la tierra es para que se conviertan ellos también en sal. No para que la cosa se haga dulcecita allá. Con poquita sal se le da sabor al Evangelio. Es necesario que nosotros reflejemos lo que Dios dice que debemos de reflejar. No te contamines con las cosas del mundo. No seas un cristiano tan light que cualquier cosa te hace emocionarte y empezar a hacerlo como lo hace el mundo. Me refiero porque yo sé que se hace. Que hay condiciones en personas que asisten a iglesia. No, en esta no me crean, no, pero en otras sí sé. Sí, de otras partes sí he visto en otras iglesias. No se deje llevar por las cosas del mundo. No se deje influenciar por una situación emocional y le dé rienda suelta a la situación del alma y contriste al espíritu. No es de esa manera. ¿Sí? No contriste al espíritu. No haga cosas que no convienen. No hagan cosas que puedan comprometer su condición como creyente. No haga cosas que puedan comprometer su fe delante del Señor. Cierto que estamos en contacto con las personas del mundo, pero también es cierto que no debemos de participar con esas cosas del mundo. Si participamos con ellas, esas cosas pueden comprometer nuestra condición de fe.
Debemos de tener muy claros los principios y los valores por los cuales nos regimos en las cosas de Dios. Deben de ser claros y muchas veces los podemos expresar, pero déjeme decirle que las palabras no son iguales a los hechos. Los hechos por sí mismos propician la situación de la imitación de una manera directa. Las palabras no, las palabras pueden irse, pueden disiparse, los hechos no. El apóstol Pedro nos señala claramente en la Escritura cuáles son las fronteras de estas cosas. Cuáles son las fronteras de nosotros poder entender y poder saber hasta dónde puede ser nuestro límite de no caer en las cosas del mundo. Vea lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 4, el versículo 3, 4 y 5. El apóstol nos da en esa palabra y nos dice: estas son las fronteras para que no las pases, porque si las pasas te puedes contaminar tu fe con lo de allá. Lea junto conmigo: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fíjese que la sabiduría de Dios, ¿se equivocará Dios al decir basta ya el tiempo en el que pasaste en que agradabas a los gentiles? ¿Le tocó agradar a los gentiles a usted? A mí sí. Pero dice la palabra de Dios: baste ya el tiempo en que estuviste agradando a los gentiles. ¿Andando en qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A todos estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Puede usted andar haciendo esas cosas? ¿Debe usted andar haciendo esas cosas todavía? Dice la palabra de Dios: bástate que ya las hiciste, que ya agradaste a los gentiles. Ya no estás en esa condición. Ahora ellos te pueden decir, sí, te ultrajan y te dicen: ¿por qué no lo haces ya? Y te siguen insistiendo que lo hagas. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos caer en las concupiscencias de nuestro corazón y de una manera tan frágil poder participar con ellos de las cosas que no debemos de participar. Cierto que tenemos que tener una comunión, una comunicación con ellos, porque estamos en el mundo junto con ellos, pero más cierto todavía es que no debemos de participar de las cosas que ellos participan. Es que nosotros como sal de la tierra vayamos a que ellos participen de las cosas nuestras, no nosotros de las cosas nuestras de ellos, que antes también eran de nosotros, dice la palabra. El Evangelio es como la sal, se extiende y se lleva su buen sabor, preservando siempre lo bueno, y llega de una manera irresistible hasta lo más profundo del corazón de las personas. Presente usted el Evangelio y verá que va a ir de una manera irresistible y se va a presentar hasta lo más profundo del corazón de la persona. Usted ya lo experimentó, yo ya lo experimenté. Estamos aquí por esa situación, por esa circunstancia. Como sal de la tierra tenemos responsabilidades. Dios no dijo: ustedes son sal de la tierra nomás por decirnos que éramos salados. Hay veces que hasta nos tentamos y decimos que somos salados. Pero la sal espiritual es lo mejor que puede haber en nuestras vidas, claro, de parte de Dios, como también la otra situación que vamos a ver. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros que somos la sal de la tierra. ¿En qué sentido? En el sentido de conservar y de guardar las verdades eternas que nos han sido dadas ya a nosotros. A nosotros ya nos fueron dadas verdades eternas para ser guardadas en nosotros, pero para ser llevadas a que sean guardadas también en otras personas. Y eso lo podemos hacer únicamente como sal de la tierra. A eso se refería Jesús. No debemos de permitir que la verdad del Evangelio se diluya. No debemos de permitir nosotros que el Evangelio sea llevado de una manera tan simple como se lleva muchas veces, tan light. Nuestras vidas sin esa sal espiritual
serían totalmente insípidas y sin ningún sabor. Nuestra vida sin el Evangelio, sin Cristo en nosotros, sería totalmente insípida. Nuestra vida sería sin ningún sabor como lo era antes. Debemos de tener sal en nosotros. Dice la palabra que debemos de tener sal en nosotros. Marcos 9:50. Debemos de tener sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Debemos de tener sal. Y si Dios dice que somos sal de la tierra, debemos de tener sal en nosotros. Dios nos envía así como sus discípulos, como la sal de la tierra, para eso específicamente, preservar y sazonar en toda la tierra, ¿sí?, la corrupción, la maldad y la ignorancia que hay en la tierra. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para hacerlos aptos a Dios también, a esas personas. Nosotros debemos de llevar las cosas de Dios para ser aceptos también a esas personas, a Dios. Si nosotros no tenemos sal, y si no fuere como dice la palabra de Dios, no se podría difundir el Evangelio. No se podrían difundir las buenas nuevas de Jesucristo. Todo cristiano debe de tener y debe ser sal. ¿Sí? Debe de ser sal y tener sal en sí mismo. Todo cristiano. Entonces la pregunta sería de los que estamos aquí: ¿quién es sal de la tierra de los que estamos aquí? ¿Quién es azúcar entonces? Porque muy poquito dijeron que eran sal. ¿Quién es sal de la tierra de parte de Dios aquí? Amén. Dígalo fuerte. Amén. Yo soy sal de la tierra, diga. Y soy enviado para preservar, para sazonar y para guardar la pureza y el poder de las cosas sagradas que me han sido dadas, el Evangelio. Soy enviado, diga. Yo quiero ir y llevar las buenas nuevas para que las demás personas sean aceptas también a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Cómo somos sal de la tierra? Somos sal porque somos esparcidos igual que la sal. Debemos de ser esparcidos. Mire, cuando se cae un salero, ¿sí? Antes, como decíamos, se cayó un salero y decíamos: ¡ay, Dios, me llegó la mala suerte! ¿Sí? Échale agua. Échale agua. Fíjese, tan clara es la situación de la palabra que aunque no la conocemos, ¿sí?, la expresamos de una manera. ¿Para qué le echábamos agua? Para disiparla, para diluirla, porque si la diluíamos ya no servía para nada. Y así dice un pasaje que vamos a ver ahorita. Pero cuando lo dice el Señor, lo dice por una situación diferente a la que nosotros hacíamos. Sí, se dejará de estar salada el agua que tiramos cuando le cae sal o cuando le cae sal. La desechamos, pero no deja de estar salada, ya va salada esa agua. Ya lleva un sabor de la sal esa agua. Pero dice que si no se hace correctamente debe ser echada afuera y hollada. Si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Si el Evangelio se desvaneciere en la tierra, ¿con qué será salada la tierra? ¿Quién llevará el Evangelio a la tierra? Usted no puede permitir, ni yo puedo permitir como hijo de Dios, que el Evangelio se desvanezca ni en su vida ni en la vida de ninguna persona. Al contrario, debemos ser más salados. Diga, quiero ser más salado. Debemos de ser más salados. Dice que con una pringuita, ahora siendo más sal. Dice, si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, si tan solo fuéramos un granito de sal, salaríamos muchas partes, muchas cosas, muchas personas. ¿Sí? Es muy importante entender esto. Cuando alguien que se dice creyente
incluyéndose todos ministros, diáconos, pastores, el otro, ¿sí? Servidores, todos, los de la alabanza, los de panderos, incluyéndonos todos. Si alguno de los creyentes se encuentran en esta circunstancia, lo único que están haciendo es reflejar y presentar las cosas incorrectas del Evangelio. No están siendo sal de la tierra. Y la palabra de Dios se refiere que si no eres sal de la tierra y si no reflejas que eres esa sal como te corresponde, dice que se eche fuera y sea hollada. Tenemos que ser como la sal, preservar, sazonar y extender el Evangelio por toda la tierra. Miren, la Biblia dice que el mundo caído es pecaminoso y malo. Su tendencia es siempre sobre la maldad. Llega y lo lleva a convertirse en algo fétido y podrido. Sí, es como los alimentos cuando no se salan y tienden a descomponerse. Ahora ya no hay tanto que les tengamos que salar, ahora ya hay refrigeradores y hay tantas cosas que no es necesario. Pero si no se preserva un alimento, se pudre, se pierde. Las condiciones en el mundo así están de esa manera. El mundo está así de esa manera, fétido y podrido. ¿Sí? Solamente se puede conservar el buen estado con la ayuda de un antiséptico y con la ayuda de un preservante. Solamente de esa manera. En esto consiste en que nosotros somos la sal de la tierra. Debemos de actuar como agentes de conservación y guardar el buen estado del mensaje del Evangelio en toda la tierra. Nosotros somos ese agente de conservar. Nosotros somos ese agente de extender el Evangelio. Nosotros somos ese agente de guardar el Evangelio, sí, de una manera conforme dice la palabra de Dios. Somos esos agentes que Dios usa como sal de la tierra y llevamos las buenas nuevas. Somos enviados en Cristo Jesús a sazonar el mundo, darle sabor al Evangelio, llevarle a las personas el Evangelio. Y es a través de tu vida y de la enseñanza que con toda gracia y sabiduría Dios ha puesto en cada uno de nosotros. A todo creyente nos corresponde ser la sal. Seamos esa sal que dice Jesús que debemos de ser. Seamos el sazón y seamos la preservación del Evangelio en todos los confines de la tierra. ¿Sí? Quiero ser sal y al mundo cambiar. Pues ya no podemos decir soy sal y al mundo voy a cambiar. A lo mejor está mejor así, ¿verdad? Porque la palabra dice que somos sal, no dice que si nos gusta o no nos gusta, si queremos o no queremos. Somos sal. Y nuestra condición de sal en la tierra es cambiar al mundo. ¿Cómo? Llevando el Evangelio de las buenas nuevas. Amén. ¿Le da un fuerte aplauso a Dios por esto? En Mateo 5, el versículo 14, dice que también nos dice ahora que no solo somos sal, dice también que somos ¿qué? Vosotros sois la luz ¿de dónde? Del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted y yo somos luz del mundo. Así lo dijo Dios, así lo dice Dios y así lo dirá siempre Dios. Y estamos asentados sobre un monte y esa luz no se puede esconder. No es lo mismo ser sal de la tierra a ser luz del mundo. No es lo mismo. ¿Sí? La luz es la primogénita de todo lo creado en lo que respecta a lo físico y a lo material desde el primer día de la creación. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo en la creación? La luz. Génesis 1, del 1 al 3. Es la primogénita de la creación en las cosas físicas y materiales, la luz. ¿Sí? Génesis 1, del 1 al 3. Lea conmigo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz,
y fue la luz. La luz es la creación primogénita en lo físico y en lo material de las cosas que Dios hizo en el principio de la tierra. ¿Sí? Lo primero que hizo fue la luz. Entonces quiere decir que Dios es luz. Y si Dios es luz, ahora nos dice que también nosotros somos luz. Entonces, como hijos de Dios, somos hijos de luz. Diga conmigo, soy hijo de luz. Y la luz es Dios. Así lo dice la Escritura. Sí, 1 Tesalonicenses 5:5. Dice que Él es el Padre, Él es misma la luz. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni somos de las tinieblas. Dios es luz y nosotros somos hijos de esa luz. Es importante esto, saber que como hijos de Dios y como hijos de luz, tenemos una promesa de Dios maravillosa en la palabra. Si usted realmente entiende que es luz del mundo, que entiende que es hijo de luz, ¿sí? Entonces somos entendidos de la luz. Y dice la palabra de Dios que resplandeceremos por la eternidad. ¿Quién dice amén a esto? Resplandeceremos por la eternidad. Dice que si somos entendidos de la luz, ¿sí? Vamos a resplandecer en toda la eternidad. Daniel 12:3. Una hermosa promesa de Dios a nosotros ser hijo de luz es que vamos a permanecer perpetuamente, ¿sí? Por la eternidad, ¿sí? En esa situación resplandeciendo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, ¿qué? A perpetua eternidad. Dele un aplauso al Señor. Así somos nosotros. Esa es nuestra condición al ser la luz del mundo. Dice Dios, ustedes son la luz del mundo. Entonces usted puede decir, somos la luz del mundo. Somos luces en el mundo. ¿Cómo podemos ser luces en el mundo? Sabemos ahorita que estos focos, sí, alusan más de lo que deben de alusar, yo creo, porque hasta sí, así fuéramos nosotros como la luz del mundo, alusando siempre. ¿Dónde debemos ir a alusar? A la luz. ¿O dónde debemos de alusar? Debemos de alusar en las tinieblas, en la oscuridad. ¿Y la oscuridad dónde está? ¿En el Evangelio o en el mundo? Entonces nosotros debemos ir al mundo, a ir a alusar, a llevar esa luz, para que el mundo ya no viva en oscuridad ni en tinieblas, sino viva también en luz. Y también puedan ser hijos de luz y también puedan tener esta promesa, ¿sí?, de resplandecer eternamente. Como luces del mundo, fuimos puestos por Dios para iluminar a otros. Vea el versículo 15 de Mateo 5. Fuimos puestos por Dios para iluminar a otros. Por tanto, si somos luz, debemos de estar sobre el candelero, dice. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se pone ¿sobre qué? Sobre el candelero, y alumbra a todos los que están, ¿dónde? En casa. Entonces, si somos la luz del mundo, nosotros fuimos hechos para alumbrar. Y para poder alumbrar debemos estar puestos sobre el candelero, no debajo del almud. Yo me pregunté mucho tiempo qué era un almud. Y en mi casa con mis abuelos había un almud. Y en la mayoría de los hogares cristianos en el tiempo de Jesús en la tierra había un almud. Y en su casa probablemente los que ya tengamos arriba de 50 y unos más de 60, en su casa seguro que había un almud. Y seguro que usted vio una lámpara sobre el almud, no la vio abajo del almud. El almud la palabra almud viene de una, sí, de una palabra de origen arábigo, sí, y regularmente era una caja grande, pesada, que había casi en todas las casas en la antigüedad. Yo me acuerdo perfectamente que mi abuelo en esa caja guardaba todas las cosas de valor de él. Y la lámpara la ponía arriba de eso. ¿Por qué no la ponía abajo? ¿Por qué no la puede esconder? La lámpara debajo del almud se puede disipar, se puede extender y no va a usar para nada. Yo recuerdo que donde vivía con mis abuelos había unas repisitas y ahí se ponía la lámpara arriba y alumbraba todo el cuartito porque era un cuartito nada más.
Y alumbraba las camas, que las camas era el suelito. El suelo. Yo dormí muchos años en el suelo. Sin abanico y sin luz eléctrica, dijo el otro. Pero la luz de Dios ahí estaba, nomás que no la veíamos nosotros. Yo recuerdo que se ponía esa lamparita arriba. Sí, ¿y cuántas veces te haya tocado ponerla abajo y verás que no la usaba nada abajo? Se extinguía esa luz. El almud era como esa, era una caja, así de esa manera. Sí, la lámpara la luz no se puede poner abajo del almud. Ponga la lámpara abajo de la cama y verá que no se va a ver absolutamente nada. Pero póngala encima y verá que se va a ver. Nosotros debemos de estar sobre el candelero. La luz que Dios ha traído a nosotros, haciéndonos la luz del mundo, debe de estar sobre el candelero para luzar. No puede ser escondida, no puede ser guardada. No se puede esconder. Cristo es quien nos ha encendido como sus luces. Y estas no deben de quedar escondidas. No deben de quedar bajo el almud. Nosotros somos la luz del mundo. Y se supone que debemos de tener influencia permanente en este mundo de tinieblas. Los que viven en tu casa deben de ver tu luz. Los que viven fuera de tu casa deben de ver tu luz. Diga amén a esto. Los que viven dentro de tu casa deben de ver la luz que ha puesto Dios en tu vida. Pero los que también viven fuera de tu casa también deben de ver la luz de la cual te ha hecho Dios partícipe. Nuestra vida debe ser una influencia maravillosa para alumbrar nuestra casa y las cosas fuera de casa. Miren, los almudes espirituales pueden estar por todas partes. Sí, abundan los almudes espirituales. Los almudes espirituales son todas aquellas cosas que nos quieren hacer esconder la luz, que nos quieren hacer que no reflejemos la luz, que nos quieren hacer que se esconda esa luz, que no se refleje esa luz. ¿Y cuáles son esos almudes? Mira, muchas veces es tu trabajo. Muchas veces inclusive son la situación de querer ser algo en la vida, de querer ocupar un puesto importante, de querer ser, un gobernante, de tener negocios. Todas esas cosas muchas veces tratan de apagar la luz. Muchas veces te llevan a querer apagar esa luz. Espiritualmente son los almudes que tenemos nosotros. Nosotros debemos de estar por encima de ellos, en el candelero, para poder que la luz pueda iluminar la tiniebla y la oscuridad. Para eso debemos ser entendidos y saber que Dios no puso esos almudes para que nos escondieran con la luz, sino para que fueran nuestros candeleros. Todas esas cosas Dios las ha puesto no para que opaquen la luz, no para que no dejen que se refleje la luz, sino para que sean los candeleros en donde nosotros debemos de estar, para que la luz de Dios alumbre todas las tinieblas y toda la oscuridad. Diga junto conmigo, la luz, si es luz, está para verse y se debe de ver. Diga conmigo otra vez más fuerte, la luz, si es luz, está para verse y se debe de verse. Y ahora digamos fuerte, y yo soy la luz del mundo. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Si usted estuviera aquí enfrente, sí, viera cómo brillan estas luces. Sí, también brillan aquellas, pero estas brillan más, hasta un poquito. Entonces, si nosotros somos luz, también tenemos que brillar. Diga, si soy luz, tengo que brillar. Entonces, ¿cómo debo de brillar? ¿Cuál es la manera como en realidad brillo? Los cristianos debemos de brillar como la luz del mundo. Pero tenemos que brillar por medio de algunas cosas. Y la primera situación de lo que vamos a ver de una manera rápida es, debemos de brillar por medio de las palabras. Diga, por medio de las palabras. Nosotros como luz del mundo debemos de brillar por medio de las palabras. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que comunicar el conocimiento bueno y agradable del Evangelio. No debemos de esconderlo, sino esparcirlo para bendición de las demás personas. Tus palabras dice que deben de ser sazonadas, dice la palabra de Dios.
Dice que no salga de tu boca ninguna palabra, ¿qué? Corrompida. Entonces, nosotros, la manera como hemos de brillar, una de las maneras es por medio de las palabras. Mire, un ejemplo. Yo creo que usted lo ha vivido, y si no lo ha vivido, creo que le va a suceder en alguna ocasión. Si hay una reunión o hay un lugar donde unas personas estén platicando y usted está escuchando que están platicando un montón de cosas y no son bien escuchadas, si usted como luz del mundo llega y se apega y se adhiere un poquito a eso, aunque no diga nada, le aseguro que las palabras que se estaban diciendo bajan de tono. Le aseguro que no siguen hablando de la misma manera. Empiezan a ser más recatadas esas personas. ¿Por qué? Porque la luz del mundo llega en ese momento y influye como debe de influir. Esas personas empiezan a hablar de una manera distinta. Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos corroborado, lo hemos experimentado. Y si no lo ha experimentado, lo va a experimentar en algún tiempo. Con su propia familia, con sus propias amistades, en su propio trabajo. Aunque dicen, aguas, ahí viene el hermano. Y miren, gloria al Señor que digan, ahí viene el hermano. Ojalá y todo el tiempo pudiéramos llegar donde estuvieran hablando esas cosas y digan, aguas, ahí viene el hermano, ya no podemos hablar de eso. Aleluya, dice uno. Gloria al Señor. ¿Sí? Entonces la luz del mundo, la luz de Dios en nosotros, influye para que esas personas actúen de una manera diferente. Las palabras que nosotros digamos también tienen que ser sazonadas con sal. Deben de llevar, sí, como una flecha que sale de un arco. Sí, ¿una qué? Una dirección sobre un blanco. Otra manera de brillar es a través del testimonio de vida. Debemos de dar buen testimonio de nuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos dar testimonio de nuestra manera de vivir? Siendo lámparas que siempre estén encendidas y que estén alumbrando en la oscuridad. Nosotros somos lámparas. Si somos luz del mundo y somos luz de parte de Dios, nosotros somos lámparas. Y las lámparas son para alumbrar, no son para estar apagadas. Las de batería sí, porque son bien caras las baterías, ¿no? Pero nosotros tenemos la mejor batería una batería eterna que nunca se agota. Siempre debemos de estar alumbrando porque somos lámparas en las manos de Dios. Y el otro aspecto por el cual podemos brillar es a través y por medio de haciendo buenas obras. En esto se refiere más, en esto se refiere más que somos la luz del mundo. Hacer buenas obras. Diga conmigo, hacer buenas obras. Estas buenas obras deben de ser vistas y reflejadas y edificar a las demás personas. Porque si yo hago una mala obra o no está bien la obra que hago, pues no va a traer ningún beneficio, ninguna bendición, ni tampoco edificar a las personas. Debe de ser para edificar a las personas, que traiga un beneficio, que traiga una bendición a las personas. ¿Sí? No debemos de hacer estas buenas obras para vernos nosotros, ni para reflejarnos nosotros, ni para reflejar la vanagloria, ni para reflejar la ostentación, ni para poner prestigio en nosotros. No deben de ser estas buenas obras para lograr eso. No, estas obras de nosotros no deben de ser para aparecer en unos espectaculares allá, porque llevamos, una situación de unas brigadas de Sembrando Amor a un lugar. No debe ser para que no debe de ser por el prestigio ni por la ostentación de que debemos de vernos. Debe de ser. Debemos de alumbrar, debemos de brillar como la luz del mundo, para que nuestras obras sean dándole totalmente toda la honra y gloria a nuestro Padre Dios. Nuestras obras deben de ir encaminadas totalmente a darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre Dios. No debe de ser para prestigio propio, no debe de ser para ostentar. No debe ser para que me refleje yo bien ante las demás personas. Solamente debe de ser para darle gloria a nuestro Padre Dios. Vea el versículo 16 de Mateo 5. Lea conmigo. Tómala. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué?
para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Denle un aplauso a Dios. Toda obra suya o mía, como luz del mundo, debe de glorificar siempre, en todo sentido, a Dios. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Vea, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Hagamos todo para su gloria. ¿Cómo poder llevar a cabo todas estas cosas? ¿Cómo poder llevar la sal de la tierra y la luz del mundo a quien debemos de llevar? La única manera de poder llevar así las cosas como Dios quiere es conducirnos siempre en una conducta santa y ejemplar. Diga conmigo, conducirme. Diga más recio, conducirme en una conducta santa y ejemplar. Mire, este es el medio más eficaz para poder redarguir al pecador y poder estimularlo para que llegue a los pies de Cristo. Una conducta santa, sí, una conducta plena, una conducta correcta y una conducta ejemplar, tenga la seguridad que va a ser la manera más eficaz para poder redarguir la vida de un pecador y poder que éste sea entendido que debe llegar a los pies de Cristo. Tus acciones, tus hechos, tus obras no necesitan ninguna traducción como no le necesitan las palabras. Los hechos y las obras provocan de una manera directa la imitación de aquel quien las ve. Que tus obras y tus hechos sean santos y ejemplares delante de la presencia de Dios, para que otros puedan imitar y ser aceptos a Dios también. Voy a dirigir, si hubiera alguna persona o más personas que por primera vez nos visiten a un lugar como este, esa es la primera ocasión en que estén en este lugar. Si están por primera vez, le pediría de favor que levantara su mano donde está. Si es la primera vez que usted está aquí, en el amor de Dios, le pediría que levante su mano. Ahí hay unas personas, mira, nuevas. Déjenla levantada, por favor. Ahí hay otra persona. Si hay más personas que por primera vez, que hay otras personas, les pido se pongan de pie un momento, por favor. Pónganse sobre sus pies. Pónganse sobre sus pies, por favor. Si usted viene por primera vez a este lugar, póngase sobre sus pies. Le voy a decir que es hermoso ser sal de la tierra y luz del mundo. Es hermoso porque el poder de Dios se manifiesta en esa sal y en esa luz. El poder de Dios va y llega a través de ti a otras personas. Yo te quiero invitar esta mañana tarde, si te pusiste de pie, que seas esa sal de la tierra y esa luz del mundo. El Evangelio es una luz fuerte y se refleja con toda evidencia de sí mismo. Si el Evangelio se asienta sobre todo el mundo, no se podría esconder. El Evangelio por sí mismo muestra claras pruebas de que procede de Dios mismo. El Evangelio ilumina con su luz. Ilumina a todos los que estamos en casa y a todos los que se acercan al lugar donde está esa luz. Ustedes se han acercado a esta luz y esa luz es la luz de Dios y quiere estar en sus corazones el día de hoy también. Nosotros oramos como iglesia para que esta palabra haya redarguido tu corazón
y has entendido que como sal de la tierra y luz del mundo, llevamos el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Te voy a invitar a que junto conmigo repitas esta oración si en tu corazón nace el anhelo y si el Espíritu ha puesto en ti el haber entendido esta palabra y creer que Dios hace esas cosas. Y si tú quieres tener a Cristo en tu corazón, puedas decir junto conmigo esta oración. Como es audible para que te escuche Dios, decirle: Padre eterno, esta tarde reconozco que tú eres la luz y que hoy me aceptas y me haces tu luz y me haces tu sal también. Hoy te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Dígale: doy gracias por este tiempo y por tu palabra que me ha hecho entender que debo de llevar el mensaje tuyo a las demás personas. Pero para llevarlo necesito ser tu hijo y hoy he decidido ser tu hijo. Te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Me arrepiento de mis pecados anteriores y de mis faltas y te pido perdón por cada una de ellas. Tu promesa de que sea un reflejo que resplandezca eternamente, lo acepto este día, solo para tu gloria. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Denle un fuerte aplauso. Se van a acercar algunas personas a ustedes y le van a invitar a darle una información. Acéptelos y escuche lo que le quieren invitar. Quiero concluir este mensaje y lo que le quiero pedir se ponga de pie. Por favor. Escuche bien esto. Fuimos llamados y escogidos por Dios para ser enviados llevando las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo a todas las naciones y para establecer su reino en el corazón de todas las personas en toda la tierra. Cada lugar que pisaren nuestros pies debe de ser alumbrado por la luz de Dios. Ser sal de la tierra y ser luz del mundo consiste en que sirvamos como instrumentos en las manos de Dios para que muchas almas lleguen a los pies de Jesucristo y que éstas sean salvas y le glorifiquen solamente a Él. Muchas personas hoy en día anhelan hacer cosas buenas. Muchas personas quisieran ser profesionistas. Muchas personas quisieran ocupar puestos importantes. Muchas personas quisieran alcanzar triunfos. Muchas personas quisieran alcanzar éxitos. Ser gente sobresalientes en usted y en mí. Conforme lo que hemos tratado hoy, como cristianos podemos marcar la diferencia. La diferencia en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestra nación. No porque podamos ni queramos llegar a hacer algo, sino por lo que ya somos. Somos sal de la tierra y somos la luz del mundo. Amén, amén, amén.
la tierra y luz del mundo es ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén, amén. Cuide su manera de caminar. Como cristiano, cuide su condición espiritual. No se deje influenciar por cosas superficiales. No se deje influenciar por sentimientos de emoción. No se deje de influenciar por cosas que no agradan a Dios. Usted es un cristiano y usted fue llamado a ser sal de la tierra y la luz del mundo. Usted fue escogido para alumbrar en la oscuridad, no para hacer oscuridad. Amén.